No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas, que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha. ¡Qué mente tan depravada la tuya!, afirma el Señor Omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta, pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta, pues no cobrabas nada. Adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie que se ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferente a las demás. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Has expuesto tus vergüenzas y has exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus malolientes ídolos. A estos les has ofrecido la sangre de tus hijos. Y así sigue describiendo el pecado de su pueblo. Entonces, cuando Ezequiel ya va llegando, capítulo 36, capítulo 37, va llegando a un punto donde Dios dice, a pesar de que ustedes se han portado de esa manera, a pesar de sus infidelidades, yo les voy a dar una esperanza. Porque Dios es misericordioso. Porque Él es compasivo. Porque Él confía en que después del castigo fuerte hay arrepentimiento. Entonces ahora sí vamos a Ezequiel 37. O sea, solamente vimos un aspecto. Pero si ustedes miran todo Ezequiel se van a dar cuenta. Ya entiendo por qué ellos se sienten que sus huesos se han secado. No hay nada de Dios en sus vidas. Espiritualmente están como muertos, secos. Es el pueblo de Dios. Creo que no escapamos de esa realidad nosotros. Capítulo 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Está haciendo referencia a ese pueblo. A ese pueblo idólatra, a ese pueblo que se olvidó de Dios. A ese pueblo que se fue tras otros dioses, que olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Ezequiel le pregunta. Dios le dice, ¿podrán revivir esos huesos? ¿Hay esperanza para esta gente? ¿Hay esperanza para esta nación? ¿Hay esperanza para estas familias? ¿Para estas personas? ¿Hay esperanza para estas iglesias? ¿Qué contestó él? Señor omnipotente, solo tú lo sabes. En lo humano,
¿Cuántas veces nosotros nos rendimos con la maldad de otros? O nos rendimos con nuestra propia maldad. Yo he escuchado personas que se cansan de luchar contra su pecado y se sueltan. Se rindieron de luchar contra la maldad que había dentro de ellos. Se frustraron de ver que trataban de cambiar y no cambiaban. Se rindieron. Así somos nosotros. Matrimonios se acaban porque la gente se rinde. Porque ponen la confianza en el lugar equivocado, en la persona equivocada. Versículo 4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Impresionante la imagen, ¿no? Porque los huesos, aunque están secos, hay un aliento todavía pequeñito. Dios no se ha rendido. Pero hay que prestar atención a eso. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿No les recuerda esa expresión algo que hemos estado aprendiendo? Hebreos. En Hebreos. Voy a leerlo. Por eso, dice acá, es necesario, Hebreos 2:1, que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y luego él dice, sigue diciendo, si ustedes, Hebreos 3:7, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto, en el que sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón. No han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Otras palabras, mismo sentido. Así dice el Señor omnipotente. Ezequiel 37, versículo 5. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. ¿De dónde proviene la vida espiritual? Solamente de Dios. Solamente de Dios proviene la vida espiritual. Nosotros, por buenos que seamos, por capaces, nosotros no tenemos la capacidad de producir vida espiritual y nunca la vamos a tener. Nosotros no tenemos la capacidad de autotransformarnos a imagen y semejanza de Cristo y nunca la vamos a tener. Dios no lo va a permitir. Entonces, si alguien dice que ha podido cambiar, es un idólatra. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en su propio esfuerzo. Y eso es una ofensa terrible contra Dios. Y hemos tratado de decirlo de todas las maneras posibles.
Poner la confianza en nuestros esfuerzos es un atentado contra Dios, contra la dignidad de Dios, contra su poder. Es despreciar el Espíritu Santo. Es despreciar la palabra de Dios. Es despreciar la cruz. No tenemos la capacidad de cambiarnos. ¿Qué se está predicando hoy día? En muchos lugares. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que obedecer. Tú eres el que hace. La iglesia es la familia de Dios. Nosotros somos hermanos. Somos hermanos de Cristo. Somos hijos adoptados de Dios. Y los últimos años se han metido ideas humanas en la iglesia que impiden que la iglesia avance y represente a Cristo como debe ser. Pero ¿qué pasa con nosotros? Como no estudiamos las Escrituras ni nos damos cuenta. Y creemos todo lo que cualquier persona diga o hayan dicho por años. Hermanos, si no estudiamos las Escrituras, aún lo que yo estoy predicando, ustedes tienen que ir a sus casas y revisar que esté alineado con la palabra de Dios. Y si no es, me dicen. Pero no podemos aceptar predicaciones que no están alineadas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque producen huesos secos. La predicación que no está alineada con la palabra de Dios produce sequedad espiritual, asesina el espíritu dentro de las personas. Y esperamos que las iglesias crezcan. ¿Queremos que las iglesias crezcan? ¿Queremos que nuestros hijos agraden a Dios? ¿Que nuestros matrimonios brillen? Cuando no estamos escuchando la palabra de Dios. Hemos hablado, no nos limitemos a escuchar el sermón del domingo. Hermanos, escuchar el sermón del domingo no produce transformación en nuestro interior. La persona más beneficiada de este sermón, ¿saben quién se llama? Edilberto, soy yo. Yo soy el que más me beneficio. ¿Por qué? Porque todos los días estoy trabajando en el sermón. Porque todos los días estoy meditando, estoy orando. Para que Dios me deje ver algo. Porque en mi naturaleza humana yo no veo. Yo no soy superior porque predico, soy igual a todos. Pero todos necesitamos agarrar esa pasión por la palabra de Dios. Dejar la flojera, la pereza, priorizar a Dios. Muchos pueden estar como esos huesos secos y piensan, no, pues yo voy a la iglesia, yo estoy bien, porque voy a la iglesia. Pero, ¿cómo es su vida en el resto de la semana? ¿Qué tan lleno está del Espíritu? ¿Cómo se está desarrollando la palabra de Dios en el interior de cada uno? Los huesos secos se vuelven religiosos. La religión no produce vida espiritual. Hermanos, nos volvimos religiosos. Tanto que hace 25, 30 años hablábamos, nosotros no somos religiosos porque nosotros somos verdaderos discípulos. Hoy día yo evalúo todo eso. ¿Y eso qué nos hizo? Orgullosos, arrogantes, soberbios, de creernos mejores que otros cristianos de otras comunidades, cuando nosotros sabemos que hay otras comunidades cristianas donde hay personas que genuinamente aman a Dios
y son mejores cristianos que nosotros. Y fuimos tan atrevidos de desconocer algo que Dios está haciendo entre otros. Fuimos tan arrogantes de pensar que éramos los únicos. Y hoy día hay muchos que todavía siguen pensando lo mismo. El pueblo de Dios no es la iglesia institucional. El pueblo de Dios es cada hombre, cada mujer que decide vivir el evangelio de Cristo donde esté. Tal vez ustedes han oído esta película que está ahorita agarrando fuerza. Sonidos de libertad. No es la otra. Esa no es. Pero está bien para los que les gusta. Pero, ¿saben que el productor de esa película es un hombre que era un actor mexicano muy famoso, que un día se dio cuenta que esa era una vida vacía? Sonidos. Y él dijo, no, yo no quiero esta vida. Y él se volvió a Dios. Ahora, les dejo la tarea para que ustedes investiguen en qué comunidad cristiana está. Pero se van a sorprender cuando sepan en qué comunidad cristiana está. Y anticipo que no es la nuestra, para que la sorpresa no sea tan grande. Pero el Espíritu Santo está obrando de muchas formas, en muchos lugares, por medio de muchas personas que no necesariamente hacen parte de nuestra comunidad. Entonces, hermanos, podemos correr el peligro, como pasó con los fariseos en el primer siglo, de blasfemar contra el Espíritu cuando desconocemos lo que Él está haciendo en otros lados. Ahora, tenemos otro aspecto en el que nosotros hemos fallado. Para los que somos viejos en la fe, en aras de huir del mundo evangélico, entonces sacamos al Espíritu Santo de la ecuación. Y hay muchos lugares de nuestra comunidad donde aún no se predica del Espíritu Santo. Y muchos hermanos están tratando de que sus vidas cambien, desconociendo la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, no hay vida espiritual sin el Espíritu Santo. Es imposible. Si no reconoces la necesidad del Espíritu Santo en tu vida, tú estás condenado a vivir como un hueso seco. Porque el Espíritu Santo es el único que produce vida espiritual. Entonces, nosotros tenemos el desafío, todos nosotros, tenemos que revisar lo que hemos aprendido durante todos estos años, filtrarlo por las Escrituras. Y si no es de Dios, sacarlo. ¿Cómo sabemos que no es de Dios? Porque produce sequedad. Porque no hay vida. No hay vida, no hay transformación, no hay crecimiento, no hay madurez. La palabra de Dios es poderosa. Él lo dice acá. Escuchen la palabra del Señor. Dile a esos huesos secos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. ¿Cómo es que la palabra de Dios no está produciendo eso en nuestros días, en muchos de los hermanos? Es la letra, tal vez, lo que están estudiando. No el espíritu de la palabra, como hemos hablado. El que libera el poder transformador. El que nos capacita para vivir como Jesús dijo que debíamos vivir. Él sigue desarrollando la idea. Versículo 6. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor.
Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Y les salía carne. Y se recubrían de piel. Pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre. Conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Y ahora conectamos con el 11. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos secos, o estos huesos, son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado. No tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te hayan sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Un primer momento donde se cumple. Esdras y Nehemías, cuando ellos regresan. Cuando ahí al final de Ezequiel van a encontrar la reconstrucción del nuevo templo, donde Dios iba a habitar. Pero sabemos que ese templo era solo una imagen. Porque ¿a dónde está apuntando Dios? Tú y yo somos el verdadero templo. Somos el verdadero templo. Donde habita el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios. Ahora, imagínense si creemos lo que está diciendo ahí. O sea, creer esto es apuntar a creer que Jesús vino con esa palabra poderosa, que tenía el poder para resucitar muertos espirituales. Y no solo resucitar, sino para reproducir en cada persona, en cada individuo, en cada hombre, en cada mujer, el mismo carácter de Cristo. Eso cuando entendemos que la palabra de Dios es vida y poder, que es más cortante que esa espada de doble filo. No la letra, que hemos ido viendo poco a poco eso. No es la letra. Es el espíritu que hay atrás de la letra, lo que es poderoso. Si esto lo creemos, y ahí vamos a seguir avanzando en Hebreos, porque necesitamos entender, cuando en Hebreos 11 habla de la fe, está hablando de que necesitamos creer lo que está diciendo. Entonces, si lo creemos, ¿qué creen que pasa con la vida de cada uno? Hay una transformación. Se libera el poder de Dios como individuos. ¿Qué pasa con los matrimonios? ¿Qué va a pasar con los matrimonios si la palabra de Dios es liberada en el interior de cada matrimonio? ¿Será que siguen los mismos problemas? Hay un momento en el que el Espíritu de Dios toma el control. Empiezan a desaparecer los conflictos, las peleas por tonterías.
el estar culpando al otro de todo lo que pasa. Se acaba la irresponsabilidad. Cada uno asume su propia responsabilidad. Y cada uno va a aprender a verse necesitado de Dios y va a aprender a buscar en Dios lo que necesita para ser el mejor esposo, para ser la mejor esposa. No es mi esposa tiene que cambiar para que yo esté feliz. O mi esposo cambie, cuando él o ella cambie, entonces será feliz. No. Eso es fruto de los huesos secos. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Será que si el Espíritu de Dios entra en lo más profundo de cada uno de los hermanos, al interior de la iglesia, las dinámicas no cambian? ¿Será que no podemos actuar unidos como uno solo? Porque es el mismo Espíritu. Se acaban las maneras de pensar humanas y empieza a prevalecer lo que es divino. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros como hermanos? Lo humano. Las ideas humanas, o sea, la palabra de Dios solamente va a separar al que tiene la palabra de Dios del que no la tiene y quiere mantenerse en la rebeldía. Quiere ser necio y obstinado. Solamente ahí. Pero al que quiere amar la palabra de Dios, lo une. Entonces la división, ¿de dónde va a provenir? De la necedad, de la terquedad, de la falta de amor y devoción a Dios. Pero eso, ¿dónde está? En el interior de cada uno. No está afuera, está dentro de cada uno. Amén. Amén. Entonces, el nuevo pacto, poder de Dios para el que cree. ¿Cuál es el que cree? El que pone la confianza en Dios, en su palabra, en su poder, en su gracia. Vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, a dejarnos tu palabra poderosa, Señor. Esta palabra que tiene el poder para resucitar muertos espirituales. Gracias, Señor, porque en Él tenemos toda la esperanza, no solo de ser perdonados, sino de ser transformados a tu imagen y semejanza. Padre Santo, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta mañana, Señor, nos ayudes a ver dónde estamos espiritualmente, Señor. Que nos ayudes a buscar en tu palabra, Señor, dónde estamos. Que nos des la humildad, Señor, para reconocer, Padre, si hemos estado como esos huesos secos, como ese pueblo que se alejó de ti, Señor, que se limita a lo básico de la fe, que no experimenta el poder de tu Espíritu Santo. Padre Santo, perdónanos porque hemos sido un pueblo autosuficiente, Señor. Porque hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos muchas veces, pero también la hemos puesto en hombres pecadores como nosotros, Señor. Hemos puesto la confianza en lo que enseñan, Señor. Y no hemos tenido, Señor, la precaución de revisar, Padre Santo. Y muchos hoy día escuchan de todo, Padre, sin darse cuenta de que hay predicadores que producen sequedad espiritual, Señor. Padre, perdónanos por nuestras idolatrías. Perdónanos por nuestra falta de amor y de gratitud hacia ti, Señor. Perdónanos por nuestra flojera como pueblo para estudiar las Escrituras, Señor, para buscar esas verdades eternas que tienen el poder para transformarnos y mantenernos en el camino a la salvación. Padre, danos hoy corazones humildes, quebrántanos desde lo más profundo de nuestro ser, Señor.
y regrésanos a ti en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesús, porque sin Él es imposible, Señor. Él es la evidencia, Padre, de que la resurrección es posible, Señor. Él vino y se hizo ese hueso seco. Y luego experimentó tu poder como nadie, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos en Cristo a alguien que nos entiende y a alguien que sabe dónde llevarnos en nuestro corazón, Padre. Gracias por su amor, por su sacrificio, por su sangre. Gracias por que Él dejó su espíritu en nosotros. Y tenemos la esperanza de tener verdadera vida, Señor. Padre, al tomar la cena te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos des discernimiento para entender todo esto, Señor. Que quebrantes nuestros corazones, que nos regreses a ti, Señor. Que nuestras vidas, Padre, tomen el rumbo que tú quieres que tomemos. Padre, te agradecemos por el pan y por el vino, Señor. Te agradecemos por nuestro Señor Jesús, que lo dejó para que recordáramos cuánto te necesitamos. Te alabamos, Señor, te agradecemos y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Muchísimas gracias.